Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Fundamentos de Mecánica. Como esta es la primera clase, vamos a partir revisando algunos conceptos básicos, el de unidad física, de dimensión, observables y magnitudes. Esto nos va a ayudar a comprender la forma en que se estructuran las ecuaciones físicas y también nos va a ayudar a darle un poco de precisión a algunas de las expresiones que se utilizan en el lenguaje cotidiano, sobre todo a la que se refiere a las dimensiones. Mucha gente dice que el espacio tiene tres dimensiones espaciales, ¿cierto? Un alto, un ancho y un largo. Otros van un poquito más lejos y te dicen, además tiene una cuarta dimensión, el tiempo. Pero esta expresión no es del todo precisa, porque se habla de ellas como si fueran dimensiones físicas, cuando en realidad ese tipo de dimensión se obtiene como algo que se deriva desde lo que ocurre con los espacios vectoriales. Un espacio vectorial tiene dimensión 3 cuando su base está constituida por tres elementos independientes, y si además estos elementos independientes son ortonormales, constituyen un espacio vectorial que sirve como representación de lo que nosotros observamos intuitivamente al mirar lo que nos rodea, el espacio que nos rodea, un alto, un ancho y un largo. Pero es una representación matemática. En física la cosa es un poco distinta. Hablamos de dimensiones físicas como una especie de categoría para magnitudes que se miden con ciertas unidades fundamentales. Por ejemplo, tenemos dimensión de masa, dimensión de longitud, dimensión de tiempo, de intensidad de corriente, de temperatura termodinámica, de cantidad de sustancia y de intensidad luminosa. Cada una de esas dimensiones, cada una de esas magnitudes se mide con una unidad fundamental. A partir de estas unidades fundamentales es posible construir otras unidades que se llaman unidades derivadas, que se construyen a través del producto algebraico de potencias de esas dimensiones. Por ejemplo, la fuerza. Esta cosa es masa por aceleración, pero aceleración es distancia, ¿cierto? Una longitud dividida por tiempo al cuadrado. La forma de construir estas dimensiones derivadas, estas unidades derivadas, se estudian en el análisis dimensional, y el análisis dimensional nos da las herramientas para analizar la consistencia de las ecuaciones físicas. Las ecuaciones físicas tienen que ser dimensionalmente homogéneas, o sea, lo que está a un lado de la igualdad y al otro tienen que tener las mismas unidades, las mismas dimensiones. Y esto es lo que vamos a revisar en esta clase. Vamos a analizar cada uno de los detalles sobre lo que son las unidades físicas, las dimensiones físicas, los observables y las magnitudes. Como siempre, todo lo que vamos a revisar en esta clase lo podrás encontrar escrito en un artículo, el enlace está abajo en la descripción, y si este video te ayuda a entender todas estas materias y eres feliz, ahí le dejarás un like o una compartida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si no entendís ni una cuestión, ahí tú puedes escribir tus dudas y ahí cuando las vea te las resuelvo. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, partamos revisando qué son las unidades y las dimensiones. Dimensiones físicas. Definir qué es una dimensión física es algo que no es del todo trivial. No es difícil, pero no es tampoco tan sencillo. Lo que sí podemos decir, y es un buen punto de partida, es que la física estudia cosas que son susceptibles de ser medidas. Y estas mediciones nos entregan una cierta magnitud, pero esta magnitud física la medimos a través de una comparación. Hacemos una comparación con algo que se llama unidad de medida. Las unidades de medida a su vez se dividen en dos especies, las que son fundamentales y derivadas. Las unidades que son derivadas se escriben a través del producto algebraico de las fundamentales. Y estas unidades fundamentales se clasifican según su dimensión. Como las magnitudes derivadas o unidades derivadas se escriben en términos del producto algebraico de las fundamentales, la dimensión de las unidades derivadas es el producto de las dimensiones de las fundamentales. Por ejemplo, una unidad fundamental es la de materia, masa. También tenemos la longitud, la representamos con L. Y también tenemos tiempo, lo representamos con la letra T. Y debido a la segunda ley de Newton, tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto de acá tiene dimensión de materia. La aceleración tiene dimensión de longitud sobre tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de la fuerza se descompone en masa, longitud, tiempo elevado a menos 2. Esto de acá es la descomposición de la dimensión, o mejor dicho, descomposición de la fuerza en términos de sus dimensiones.
A cada una de estas dimensiones le corresponde una unidad de medida, que lo podemos escribir en términos de las unidades fundamentales, por ejemplo, kilogramo, metros, y esto será 1 sobre segundo al cuadrado. Así, la unidad de fuerza, que es Newton, será lo mismo que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Revisemos ahora las unidades fundamentales, sus dimensiones y sus símbolos. Vamos a hacer aquí una pequeña tabla: dimensión, símbolo dimensional, unidad fundamental, símbolo de la unidad. La primera dimensión de materia, masa, el símbolo que se utiliza para representar esa dimensión es la letra M, como ya hemos visto. Se mide a través del kilogramo y el símbolo de la unidad, kilogramo. Hay un detalle acá: esta es la única dimensión cuya unidad lleva un prefijo, la K de kilo, que significa 1000. Esa cosa siempre se escribe con K minúscula, así que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque la K mayúscula se reserva para Kelvin, que es la unidad de temperatura termodinámica. Bien, tenemos la dimensión de longitud, el símbolo L, la unidad fundamental es el metro y el símbolo una M pequeña. Normalmente las unidades se escriben entre corchetes para distinguirlas de cualquier variable que ande jugando por ahí. Tenemos la longitud, la unidad de tiempo, la dimensión tiempo, el símbolo es T, la unidad fundamental es el segundo, símbolo S. Tenemos intensidad de corriente, el símbolo es I, la unidad es el ampere y el símbolo de la unidad A. Tenemos temperatura, temperatura termodinámica, el símbolo dimensional es la letra teta, la unidad fundamental Kelvin, y esto se representa con la letra K mayúscula. Otro cuidado que hay que tener con esto es que nunca escriba grados Kelvin. Esto no es un grado, sino que es una unidad. Los grados generalmente se utilizan cuando tienes dos valores conocidos, por ejemplo 0 y 100, como se hace con la temperatura, y luego esto lo llenas de divisiones, ¿cierto? Acá pones ebullición del agua y aquí pones congelación, y esto lo divides en 100 trozos. Cada uno de estos trozos representa un grado de temperatura, en el caso de la temperatura en grados Celsius. O otro ejemplo de grados, cuando tomas el círculo y lo divides en 360 partes. Eso es lo que llamamos el grado sexagesimal. En el caso de la temperatura Kelvin, aquí no se está graduando nada, se está midiendo de manera absoluta. Bien, otra dimensión es la de cantidad de sustancia. Y cuando nos referimos a sustancia, en realidad nos referimos a entidades, número de entidades. El símbolo dimensional es N, la unidad es mol. Y el símbolo también es mol. Esto está muy relacionado con el número de Avogadro. El número de Avogadro se representa así: Na, y es 6,022 por 10 elevado a 23. Es un número enorme. ¿Qué rayos es un mol? Una forma sencilla de entender qué es un mol es comparándolo con otras formas de medir cosas. Por ejemplo, una docena de huevos es igual a 12 huevos. Bueno, un mol de huevos es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 huevos. O sea, muchos huevos. Un mol de algo igual a el número de Avogadro multiplicado por ese algo. Así se entiende fácilmente qué diablos, qué demonios es un mol. Y finalmente tenemos la intensidad luminosa, densidad lumínica. Esta cosa se simboliza a través de la letra I sub B. La unidad fundamental es el candela y el símbolo CD. A través de las unidades fundamentales se construyen las unidades derivadas. Y esta construcción se hace a través del producto algebraico de dichas unidades fundamentales. Esto implica que la dimensión de una unidad derivada es el producto de potencias de las unidades fundamentales que la componen. Y los ejemplos son fáciles de revisar. Por ejemplo, tenemos el área. El área lo entendemos como el producto de dos longitudes. Así que decimos que área es igual a longitud por longitud. Longitud al cuadrado. Longitud. Y esto cubre un área. El volumen. ¿Qué diablos es el volumen? Es el producto de tres longitudes, aunque también se puede interpretar como el producto de un área y una longitud. Tenemos longitud 1, longitud 2, longitud 3, y esto configura un volumen. Si sigues la lógica, ya puedes construir lo que se podría conocer como hipervolumen, algo que está en 4 dimensiones espaciales y sigue la misma lógica, pero eso ya es más difícil de dibujar. Se puede dibujar, pero cuesta. Tienes que dibujar 1, 2, 3 y 4 longitudes, por decirlo así. Tienes que dibujar longitud 1, longitud 2, longitud 3 y longitud 4. Y bueno, y extender el dibujo, pero eso te va a costar un poco de trabajo. No va a ser tan sencillo. Te queda un hipervolumen. Voy a borrarse, bueno, porque quedan muy feo. La rapidez y también la velocidad. Estas cosas tienen dimensión de longitud sobre tiempo. Estamos hablando de una distancia recorrida en un cierto tiempo. En el caso de la velocidad, esto es una magnitud
vectorial. Eso lo vamos a revisar al final. La dimensión de esta cosa es LT elevado a menos 1. Cómo se descompone la dimensión de la rapidez. La aceleración también la vimos, aceleración. Y en la aceleración es cómo cambia la velocidad en el tiempo. ¿Cuánto tardas en alcanzar una cierta velocidad en un cierto tiempo? La dimensión de velocidad nosotros ya sabemos que es LT elevado a menos 1 y aquí abajo tenemos el tiempo, así que te queda LT menos 2. Ahí sí. Entonces te vas dando cuenta de que las dimensiones obedecen el álgebra del producto. Fuerza, nosotros ya también lo vimos, es igual a masa por aceleración. Así que tomas la masa y lo multiplicas por la dimensión de aceleración. Bueno, la descomposición que está ahí. LT-2. Puedes considerar, por ejemplo, la energía o trabajo. Esto se compone como fuerza por la distancia, así que te queda MLT-2 por la distancia L. Y aquí el álgebra te da ML cuadrado T-2. Esa es la descomposición dimensional de la energía. Esto también te ayuda a ver cómo se componen las unidades derivadas. Por ejemplo, la fuerza se mide a través de Newton y la energía a través de la unidad joules. Nosotros ya sabemos que Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y joules es Newton por metro. Puedes descomponer esto en las unidades fundamentales gracias al análisis dimensional. Te va a quedar kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y esto te puede ayudar a simplificar unidades cuando realices los cálculos en las ecuaciones físicas. Acá hay un detalle que es necesario destacar, sobre todo con el tema del Newton por metro. Esta cosa siempre debes escribirla en ese orden: Newton, metro. Si tú escribes metro por Newton, esta cosa se va a interpretar como milinewton. Ese m significa mil, o sea, 1 sobre 1000. Cuando aparece al frente de una unidad, esta cosa funciona como un prefijo. Para asegurarte de que eso no ocurra, el m de metro debes colocarlo después. Así te ahorras confusiones. Esto de acá es newton metro, que es igual a joules. Eso ya es milinewton, o sea, la milésima parte de un newton. Es un cuidado que hay que tener con la escritura de las unidades. Bien, ya hemos visto todo lo esencial relativo a las unidades de medida, pero no hemos dicho nada sobre qué significa el proceso de medir. Para entender eso mejor, vamos a hablar un poco sobre los observables, magnitudes y unidades físicas. Primero, se denomina magnitud observable o simplemente observable, ¿es cierto? Observable, ¿no? A cualquier efecto susceptible de ser medido. Un efecto es un efecto susceptible de ser medido. Puedes medir el largo de un objeto, puedes medir tamaño, ¿cierto? Su volumen, puedes aplicar una fuerza sobre él para comprimirlo y medir su dureza, puedes observar su color, puede tener algún color, cualquier cosa que sea observable, que se pueda medir, es lo que llamamos observable, y esa cosa tiene asociada una magnitud. Ahora, estos observables se dividen en dos especies: los que son no comparables y los que son comparables. La característica de los observables comparables es que si yo tengo dos de ellos, A y B, entonces existe un n, número real, que vendría siendo el cociente de estos dos. Uno puede decir que B cabe n veces dentro de A. Por ejemplo, una cierta longitud puede caber 3 veces dentro de otra. Pongámosle a este A. A ver, voy a ponerlo al revés para que así mejor. A este le voy a llamar B, a este le voy a llamar A. Entonces yo puedo decir que A dividido B es igual a 3, porque B cabe 3 veces dentro de A. Así funcionaría para este pequeño ejemplo. Eso ocurre con los observables comparables. Sin embargo, por otro lado tenemos los que no son comparables. Un ejemplo de observables que no son comparables puede ser el color. Uno no puede decir que el verde de las hojas de los árboles cabe X veces en el azul del cielo. Esto en principio no tiene sentido. Otro observable que no es comparable puede ser, por ejemplo, la sensación de seguridad. Uno no puede decir, en este barrio estoy 2 veces más seguro, a menos que defina parámetros que sean observables y comparables. Por ejemplo, un parámetro asociado a las estadísticas. En este barrio hay el doble de asaltos que en el otro. Ahí cambia. No podemos decir, por ejemplo, tal persona es 3 veces más feliz que esta otra. Esos son observables que no son comparables. Los observables comparables se pueden dividir uno con respecto al otro y vas a obtener un número real. El ejemplo más sencillo de observable comparable es la longitud, porque la entendemos rápidamente con un simple dibujo, pero también calza el tiempo y cualquiera de las que ya hemos revisado en esta tabla de por acá. Cualquiera de estas cosas: masa, longitud, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad lumínica y unidades que se compongan a partir de ellas, provienen de observables que son comparables. La física trata de observables comparables. Si no son comparables, entonces no se puede hacer física. Ahora, como se puede ver de lo que acabamos de revisar, existe una suerte de álgebra de los observables comparables. Y esta álgebra de los observables comparables se puede inferir a partir de los siguientes criterios.
Hay un criterio de igualdad y un criterio de suma. El criterio de igualdad nos dice lo siguiente: si tenemos dos observables comparables, A y B son observables comparables, entonces se dice que A es igual a B y solo si A dividido B igual a 1. Sencillísimo. Son comparables, se pueden dividir, y si el cociente da 1, entonces son iguales. Ese es el criterio de igualdad. El criterio de suma dice lo siguiente: sean A, B y C observables comparables respecto a otro observable que vamos a llamar O. Entonces, si A dividido O igual a N1, B dividido O es igual a N2, C dividido O es igual a N3, entonces A más B es igual a C. Sí, solo sí, N1 más N2 es igual a N3. ¿Qué tiene de importante este detalle? Como estos bichos son observables, comparables, entonces el cociente N1, N2 y N3 son números reales. Y estos números reales se pueden sumar, restar y todas esas cosas. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos extender el álgebra de los números reales a estos observables comparables. Ahora los podemos sumar y los podemos restar, porque tenemos el álgebra de los números reales acá. Y como tenemos el álgebra de los números reales, tenemos asociatividad, conmutatividad y todas esas cosas que son muy convenientes del álgebra de toda la vida. Producto por escalar y todo eso. Ahora, estos observables comparables nosotros los medimos a través de ciertas unidades de medidas y magnitudes físicas. Así que vamos a revisar ese tema ahora. Unidades de medida y magnitudes físicas. Primero, revisemos qué rayos es una unidad de medida. Para entender una unidad de medida, vamos a decir lo siguiente: una unidad de medida es un observable comparable. Pero este observable comparable tiene algo de especial. Lo que tiene de especial es que es elegido arbitrariamente para comparar a otros observables. En esta elección arbitraria hay una intencionalidad. La intencionalidad es que todos utilicen la misma unidad para que exista una especie de acuerdo y así sea fácil comunicar una medida. Una de las unidades más famosas de esta naturaleza es el metro, que se consistía en una barra de platino e iridio que medía una cierta cantidad, y esa cierta cantidad se dijo que era un metro, y esa cosa se guardaba en un museo de pesos y medidas. Se le llamaba el metro patrón. El metro patrón. Ahora, esto ha sido reemplazado por otros métodos, pero así empezó todo. Unos utilizaban la longitud de la falange del dedo de un rey o cosas de ese estilo. En cualquier caso, todas las unidades de medida son observables comparables que se eligen de manera arbitraria para estar de acuerdo con las unidades, o sea, para que todos midan en el mismo lenguaje, por decirlo así. De este modo, si tenemos, por ejemplo... me quedé sin pizarra. Sí, vamos a mover estas cosas a otro lugar para continuar la explicación. Ya está allá arriba. Ya, ahora sí. Entonces, supongamos que tenemos un observable A. Sea A un observable y U sub A una unidad de medida para el observable A. Entonces, como son comparables, va a ocurrir lo siguiente: vamos a tener que A dividido esta unidad va a ser igual a algún número alfa, algún número real, y esto de acá implica que el observable va a ser igual a alfa veces esta unidad. Entonces, esto que está acá es lo que llamamos unidad de medida, le dijimos, y este alfa que aparece acá es la magnitud, y esta magnitud es respecto a esa unidad de medida. Si yo elijo otra unidad de medida, si yo elijo una V, tal que A dividido V me da otro número, digamos beta, entonces esto implica que A es igual a beta V. Cambia la magnitud, pero es que también ha cambiado el patrón de medida. Estoy comparando con respecto a otra cosa. A pesar de que se está midiendo la misma cosa, estamos encontrando magnitudes distintas. Y estas magnitudes son distintas porque la unidad de medida es diferente. Sin embargo, como estamos midiendo la misma cosa, es posible encontrar una conversión entre una unidad y la otra. ¿Cómo hacemos eso? Reflexionemos un poco sobre esa idea. Sea A una magnitud observable, y vamos a asumir que es comparable, porque la física solo trata de magnitudes comparables. Y U1 y U2 son unidades. Unidades de la misma dimensión que A. Si esto ocurre, entonces sabemos que el A va a tener algún valor alfa 1, una magnitud asociada a la unidad 1. Y también va a ocurrir que A va a ser igual a algún alfa 2 asociada a la unidad 2. Entonces, como estas dos cosas son iguales,
Esto implica que alfa 1 U1 es igual a alfa 2 U2. A partir de esto es posible definir un número que vamos a llamar gamma 1, 2. Y este número recibe el nombre de factor de conversión. Factor de conversión. Y lo vamos a definir a través de la siguiente igualdad. 1, 2, esto es lo mismo que alfa 2 dividido alfa 1. De modo tal que se satisface la siguiente relación. La unidad 1, que es lo mismo que alfa 2 dividido alfa 1. La unidad 2 va a ser igual a este gamma. Esto de acá es el factor de conversión que he nombrado recién. ¿Qué permite hacer este factor de conversión? Muy sencillo, me permite tomar esta unidad 2 y transformarla en la unidad 1. Cuando yo tomo la unidad 2 y la multiplico por este factor gamma 1, 2, se transforma en la unidad 1. Y de forma análoga, puedo definir otro factor de conversión que voy a llamar 2, 1, que va a ser lo mismo que alfa 1 dividido alfa 2. Y a través de este voy a tener que la unidad 2 la voy a poder escribir como gamma 2, 1 por la unidad 1. Entonces, este factor de conversión me permite transformar la unidad 1 en la unidad 2. Revisemos un ejemplo de este tipo de conversiones. Si tomamos una varilla de 5 pulgadas, la pulgada se escribe así. Esa es la unidad, así se representa la unidad pulgada. Se escribe de inch. Esa es la pulgada en inglés. Entonces, si tomamos una varilla de 5 pulgadas, la pulgada es una unidad de longitud del sistema internacional. No, del sistema inglés. Esta misma varilla mide 0,127 metros en el sistema internacional. A partir de esto vas a notar lo siguiente, que una pulgada va a ser igual a 0,127 dividido 5 metros. Y si tú haces la división, esto te da 0,0254 metros, que es lo mismo que 2,54 centímetros. Por otro lado, vas a tener que el metro es igual a 5 dividido 0,127 pulgadas. Y si haces la división, te va a dar un número más o menos feo, un 39,378,740,157,48 metros. Un número un poco feo, pero eso. Para hacer este cálculo tenemos que recordar de que estamos midiendo la misma varilla con respecto a dos unidades diferentes, ambas de longitud. Lo medimos con respecto a las pulgadas y con respecto al metro. Entonces nosotros podemos decir 5 pulgadas es lo mismo que 0,127 metros y hacer el álgebra. De aquí esta cosa lo pasas dividiendo y puedes calcular cuánto mide una pulgada en metros. O este 0,127 lo pasas para allá y puedes calcular cuánto mide un metro en términos de pulgadas. Eso es lo que se ha hecho acá. La conversión de unidades es en realidad una cosa muy sencilla. Bien, ahora concerniente a todo esto de las unidades y las magnitudes, solamente nos falta ver que tiene que ver con magnitudes vectoriales. Hasta ahora hemos revisado observables que se pueden describir bien con una sola magnitud. Por ejemplo, la longitud, ¿no es cierto? Decimos tal varilla mide o tal viga mide 3 metros. Han pasado 50 segundos. Sin embargo, también existen observables que requieren de múltiples magnitudes. Múltiples magnitudes de la misma dimensión. Un ejemplo de esto es la posición. Por ejemplo, dado un observador puesto en el lugar del espacio, sobre este observador se ubican algunas reglas. Cada una de estas reglas se asocian a una coordenada, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y sobre cada una de estas coordenadas se toma una cierta longitud. Por ejemplo, pongamos acá 3, aquí 5 y acá 2. Entonces, respecto a este observador, puede haber un cuerpo que se describe a través de esas coordenadas. Y esto lo hacemos dibujando el paralelogramo que estoy haciendo justo ahora. Este punto del espacio que representa la posición de algo, una posición, tiene coordenadas 3, 5. Ahora voy a cambiar el color del lápiz. El rojo no favorece mucho. Tiene posición 3, 5, 2. Medido con respecto a ese observador. Ahora, si estas cosas están expresadas en metros, esta cosa también estará en metros. Esto tiene dimensión de longitud, pero nos está describiendo una posición a través de estas tres magnitudes. Tenemos tres magnitudes. Y este conjunto de magnitudes es lo que llamamos magnitud vectorial. Otro ejemplo de magnitud vectorial, aparte de la posición, puede ser la fuerza. Tienes un objeto ubicado en el espacio y un observador desde el cual se mira el objeto. A ver, voy a dibujar mejor. Por aquí tienes un observador. Sobre este observador se puede aplicar una fuerza en determinada dirección y como efecto de esta fuerza este objeto va a sentir una aceleración en determinada dirección.
Luego, cuando veamos la cinemática, vamos a ver que la aceleración o vector es la derivada de la rapidez, bueno, de la velocidad. Y la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y que la rapidez no es otra cosa que la magnitud de la velocidad. Esto lo vamos a ver luego cuando estudiemos la cinemática. En general, una magnitud vectorial, llamémosla A, se mide como una reunión, como n tuplas ordenadas, ponemos aquí A1, A2, y así hasta algún AN, de ciertas magnitudes medidas en alguna unidad. Cada una de estas son magnitudes escalares. Cuando uno escribe A igual a alfa U, esto en el caso de esta ser una magnitud, esta magnitud se llama magnitud escalar. Y cuando ponemos un montón de magnitudes escalares dentro de una n tupla ordenada, entonces n tupla, hablamos de magnitud vectorial o de vector simplemente. A estas magnitudes vectoriales uno les puede calcular el tamaño. Si tienes un vector de la forma, vamos a poner de 3 dimensiones, A1, A2 y A3, y tiene alguna unidad, entonces la magnitud de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Es la magnitud. Y esto va acompañado de su unidad. Así ocurre, por ejemplo, con la rapidez, la relación entre la rapidez y la velocidad. Ahora, los vectores, las magnitudes vectoriales también tienen dirección. La dirección de este vector A no es otra cosa que, vamos a poner aquí el A3. Dirección es el vector mismo dividido su magnitud. Eso es lo que llamamos dirección. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una velocidad de 3, 2, 1 metros por segundo. Entonces, ¿cómo interpretas esta información? El espacio, esta cosa está asociada al eje X, este al eje Y, este al eje Z. Aquí tú dibujas los dos ejes. X, Z. Vamos a poner el objeto acá. Y este objeto tiene una velocidad que se separa en cada una de esas coordenadas. Se mueve una velocidad en el eje X igual a 3 metros. Voy a cambiar el rojo. El rojo no conviene con fondo negro. Vamos a hacer con verde. Entonces, se mueve con una rapidez de 3 metros por segundo sobre el eje X. Sobre el eje Y se mueve con una rapidez de 2 metros por segundo. Sobre el eje Z se mueve con una rapidez de 1 metro por segundo. Entonces, esta cosa va más o menos así, amarilla. Se va moviendo así en el espacio. Entonces, si pongo una lámpara acá, yo donde cae la sombra de esta flecha, la prendo, va a producir una sombra ahí. Entonces, el dibujo está en 3 dimensiones. Entonces, a partir de esta información, yo puedo encontrar la magnitud de esta velocidad. La magnitud de la velocidad es igual a la raíz de primer término al cuadrado, 9, va a ser así, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo esto queda en metros por segundo. 3 por 3 son 9, 2 por 2 son 4 y 1 al cuadrado es 1. 9 y 1 son 10 y son 14 metros por segundo. Y esto lo metes a una calculadora, te va a dar aproximadamente 3,74 metros por segundo. Esto que hemos calculado acá es la rapidez. Y esto que teníamos acá es la velocidad. La velocidad te indica además en qué dirección te mueve. Y la rapidez te indica la magnitud del movimiento. Ahora, los vectores, como podemos ver, se pueden dividir en dos partes. Se pueden separar en dos componentes. En su magnitud y dirección. Y nosotros ya vimos que la dirección es otra cosa que el vector dividido por su magnitud. En este caso, la velocidad que ya tenemos, ya conocemos su magnitud, que es raíz de 14. Si queremos encontrar su dirección, simplemente escribimos el vector que está acá, 3, 2, 1, y todo esto lo dividimos por la raíz de 14. Y esto es lo que se llama vector unitario. Vector unitario o dirección. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector tal que si tú le calculas la magnitud, esta siempre te va a dar 1. Y estos son los aspectos más importantes en relación a los vectores. Las otras cosas están relacionadas a las sumas y productos, o sea, el álgebra de vectores. Pero eso es bastante sencillo. Si tú tienes dos vectores X, que tiene componentes A, B, C, y tienes otro vector Y, tiene componentes alfa, beta y gamma, estos dos vectores los puedes sumar, o sea, puede ser X más Y. Y esto va a ser igual a la suma de sus componentes. Algo del estilo A más alfa, B más beta, C más gamma. También puedes calcular la diferencia simplemente restando sus componentes correspondientes. Esto es independiente del número de componentes. Si tienen 4, será 4 restas. Si tienen 5, será 5 restas. Lo mismo la dimensión. La álgebra es la misma. Y también puedes multiplicarlo por algún escalar. Pongámosle lambda x es lo mismo que lambda a, lambda b, lambda c. Y esto resume todo lo que es el álgebra de los vectores que puedes utilizar para las magnitudes vectoriales físicas. Vamos a dejar esto hasta aquí por ahora. Si vas al enlace que está en la descripción, vas a encontrar un artículo donde está todo esto escrito en látex. Y al final
hay unos textos que es recomendable que leas, sobre todo el que tiene que ver con el sistema internacional de pesos y medidas. Ahí lo puedes revisar con más calma y te vas a enterar de todos los detalles en relación a la escritura de las unidades físicas y otras cosas adicionales, quizás algunos detalles históricos y todas esas cosas. Bien, quedamos hasta aquí por ahora. Adiós.